todo el tema del Pero COVID. ese es el departamento. Al aire libre. Pero ese es el departamento. Sí, en Capital. Claro. Esto es mi casa, sí, en Capital, claro. Balcón, balcón, terraza. Balcón, terraza. Siempre al aire libre. Trato de estar siempre al aire libre. Sí, me lo dijiste, pero te veo diferente. Qué lindo lugar, qué lindo sobre lugar. todo a esta hora, sobre todo a esta hora que da el sol todavía de frente. Yo tengo sol hasta eso de las 5 de la tarde. Hay una descarga, hay una descarga que hoy se cortó. Hoy se cortó cuando tocaste vos el micrófono. Ahí se cortó. Ahí se cortó, ahí está. ¿Y ahora? No, está perfecto, está perfecto. Sí, yo la sentí, por eso movía mi auricular porque no sabía qué era. Sí, pues suelen ser esas conexiones. Bueno, así que punto. Estamos al aire libre, un día lindo, seminublado, fresco, pero muy agradable para estar acá. Por eso estoy con chaleco. No compraste los pasajes para Inglaterra. No. De alguna manera he estado muchas veces en Londres, me imagino lo que debe ser aquello. Tengo mi hermana que vive allá desde que se exilió, estoy hablando de muchísimos años, ¿no? Y bueno, por lo tanto tengo mis sobrinos también viviendo allá, están todos muy convulsionados, y están todos muy convulsionados como está toda Europa y creo que todo el mundo, ¿no? De una u otra manera. Sí, yo estoy conmocionado, pero no me olvido que terminé mi colimba marina en diciembre del 81, a 4 meses, y perdí amigos. Obviamente, 4 meses, ¿no? Sin duda, perdón, en el medio de todo el cholulaje que salió a hablar, ahí volvió la descarga, en el medio del cholulaje, Mirta Legrand dijo ayer, yo no olvido que ella era la reina cuando María Hermana. Punto, nada más. No voy a agregar más nada. Yo a la mañana, por eso, pero bueno. Yo a la mañana decía, viste que ahora está el tema del odio. Una Argentina que odia hace 400 años, 300 años. No es ahora el odio, ni mucho menos. Esto hay que superarlo. Hay que superarlo, pero no podemos olvidar. Pero no podemos olvidar. Bueno, en una radio, en algún canal, en algún lugar dijiste algo que me llamó la atención, que la Argentina está en un proceso de ajuste, de lo más importante en los últimos 30 años. De lo más importante en los últimos 30 años. Y yo creo que claramente estamos viviendo un momento en el cual llegamos al borde del precipicio, en tiempos, digamos, cuando se toma la decisión de designarlo a Massa, es decir, la necesidad de un ministro político que ante el iceberg a metros del Titanic, y acá todavía bailando en la cubierta, bueno, se resolvió dar un fuerte mensaje político en términos de la economía. Esto tiene que ver, yo creo, precisamente con una situación muy dificultosa, donde nuestras reservas ya estaban prácticamente en cero, donde teníamos una situación en la cual teníamos para menos de una semana de importaciones de insumos, partes y piezas, etcétera, donde estábamos entrando aceleradamente a un proceso de estanflación. Si miramos el proceso de estanflación, diríamos estancamiento y recesión ya notorias, como lo dan los últimos indicadores, y por otro lado, un proceso inflacionario que tendía a espiralizarse con un peligro creciente de una mega devaluación y con horizontes en los cuales la política no venía ayudando para nada. Se resuelve hacer esto, la designación de Massa, uno de los polos del frente oficialista queda eclipsado, como es el del presidente de la Nación, y queda claramente un gobierno bipolar, llamémosle así, o con un doble comando, si te resulta más fácil de entender, donde Massa se encarga de la economía y la vicepresidenta, tolerando esto que se va a hacer en economía y se está haciendo, resuelve dedicarse a sus temas, que eran las preocupaciones. El tema judicial, al cual hay que adherir, de luego, el repudiable intento de magnicidio, ¿no es cierto?, ocurrido hace una semana exactamente. En este marco,
me parece que la mirada sobre lo que se está efectuando en estos momentos, en que de alguna manera, no digo esperanzadamente, sino con expectativas, expectativas que se han, diría, potenciado esencialmente a partir de la designación de Gabriel Rubinstein y cómo lo recibieron los mercados, hecho que se está reflejando hoy en el tema del dólar, pero esencialmente en el manejo que con la muñeca conocida de Argüello en los Estados Unidos se está logrando, resultados que, insisto, no permiten hablar de esperanzas, pero sí permiten hablar de expectativas. ¿Cuál es el principal costo de todo esto? Y obviamente un fenómeno de ajuste. Digo, acá todo está pensado en términos de aumentar la tasa para que no vaya atrás de la inflación, aumentar el proceso de crawling peg para que no se retrase frente a la inflación. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Un ajuste fenomenal, no solo el ajuste del recorte en educación, en salud que hemos conocido, sino esencialmente en todos los que vivimos de ingresos fijos, los jubilados, los asalariados bajo convenio. Hay en estos momentos está ocurriendo un hecho inédito en la Argentina, que es de una pareja donde sus dos integrantes están con salarios en blanco, formalizados, sin embargo están bajo la línea de pobreza. Esto no había ocurrido nunca en la Argentina. Todo el mundo, de hecho, pregunta qué pasa con los gremios, por qué algunos están. Aquel gran perdedor claramente ha sido el salario. Ni hablemos de lo que está ocurriendo en términos sociales, donde prácticamente se ha duplicado la cantidad de gente que está asistiendo a los comedores populares, donde inclusive ya no alcanzan las remesas que desde el Estado Nacional, desde los estados provinciales y hasta de los municipios se hace llegar como refuerzo cotidianamente. Digo, esta es una situación que nadie puede reconocer. Miguel, yo los otros días hablaba con un economista ligado a Massa. Un economista ligado a Massa. Cuando yo le decía acerca de la inflación y por ahí que los 5.000 millones de dólares soja podía también ser un caldo inflacionario, me empezó a gritar diciendo que yo era un monetarista. Terminemos con las teorías monetaristas. ¿Qué me estás hablando? Con el mismo sentido te pregunto. De verdad, si estuviésemos de verdad en un periodo de ajuste, el más fuerte de los últimos 30 años, y fuese monetarista, tendríamos que estar en deflación en vez de en inflación. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Desde la teoría, esto debiera ser así, pero con la cantidad de pesos sentidos en el pasado inmediato, donde por primera vez el mes que estamos transitando y agosto que hemos conocido, el Banco Central dejó de emitir para ir a auxiliar al Tesoro. Por primera vez. Bueno, es obvio de que hay una situación en la cual la necesidad de buscar espacios para defender el valor de tus ingresos ha pasado claramente por el tema del dólar. Entonces, si vos tenés una situación de reservas como la que tenía Massa en la semana previa a viajar a los Estados Unidos, no casualmente el día viernes, el día domingo, un hecho inédito a las 7 de la tarde, antes de viajar con el equipo que había quedado en Buenos Aires, porque ya había viajado una avanzada a los Estados Unidos para empezar las negociaciones con el staff del fondo. Bueno, estaba en una situación claramente de emergencia. Allí anuncia algo que tiene que ver con la recomposición de las reservas a partir del acuerdo con el campo o con un sector del campo, con los agroexportadores. Correctamente, con los agroexportadores, ni con las economías regionales, ni con sectores vinculados a las pequeñas y medianas producciones, sino claramente con el complejo sojero agroexportador. Ni siquiera están metidos los muchachos del maíz, del trigo o del limón o de la leche que están reclamando ahora el dólar de leche.
volvamos. Entonces, en ese marco hay una señal importante para decirle al Fondo Monetario: nosotros sabemos que estamos viajando a los Estados Unidos alejados de las metas que nos habíamos comprometido, pero señalamos un camino en el cual, mientras estemos allí, empiezan a haber los primeros indicios de recomposición de reservas. Es un récord lo que ha ocurrido en estos días en términos de liquidación. Tan récord es, tan inesperado a nivel mundial que hubiera una liquidación de esta envergadura, que los precios en Chicago han caído. ¿Han caído por qué? Por la sobreoferta argentina, la sobreliquidación argentina. Esto jamás se había producido. Quiero decir, esta situación en la cual se comienzan a recomponer reservas, en la cual se da una señal: no cumplimos, pero por lo menos hay una convergencia hacia las metas a las que nos habíamos comprometido, y vamos a aprovechar que el Fondo Monetario y los Estados Unidos siguen en el modo La Molina, siga, con lo cual no peligra de ninguna manera la posibilidad de que no aprueben la, diríamos, revisión trimestral ahora en septiembre, y por lo tanto que haya una liquidación rápida de la cuota que el fondo te gira para que vos le pagues automáticamente, es decir, ese asiento, diríamos, contable entre el gobierno argentino y el fondo. Y lo que sí viene es que esta tendencia, que ahora se comienza a manifestar, debiera ser de cumplimiento un poco más estricto a fin de año, cuando venga la revisión en serio, digamos, de las metas. En este marco, la señal más importante que se está dando es lo del BID. Lo del BID, y tal vez esta noche tengamos alguna información de la reunión importante que empieza a realizarse en horas en Houston, donde han viajado inclusive empresas canadienses, y muchas de las empresas, la totalidad casi de las empresas que están operando en Vaca Muerta, digo, la totalidad de las empresas del mundo occidental que están trabajando en Vaca Muerta. Si esto es así y aparecen efectividades conducentes, que a mí me sorprendieron algunas de ellas en cómo fueron anunciadas, cuando se dice que antes de fin de año vamos a tener los 3.000 millones que estaban parados en el BID, pero dentro de ellos que va a haber 1.200 de libre disponibilidad. Yo reconozco que al comienzo me llamó la atención. ¿Por qué? Porque en general todos los organismos de financiamiento bilaterales, multilaterales, digo el BID, la CAF, el Banco Mundial, te hacen entrega de fondos contra proyectos específicos. Habitualmente el BID lo hace con proyectos de infraestructura para mejorar las infraestructuras vinculadas al comercio exterior, a la conectividad, a los puertos, a los caminos, etc. Mientras que en este caso aparecía como un tema de libre disponibilidad. Lo hablé con gente de la embajada y lo escuché a Argüello hace un rato en directo desde allá, que ahora está solo porque el ministro está en Houston, diciendo explícitamente que el BID tenía una cuota que había resuelto y acordado con el Fondo Monetario, que algunos de estos países que estaban con algún nivel de compromiso y que venían con programas que tenían con el fondo, se les podía otorgar este tipo de fondos de libre disponibilidad, que obviamente pasaban a engrosar rápidamente las reservas. Y esto me clarificó, pero hay que reconocer que es un hecho que genera curiosidad y sorpresa en mi caso. Mi sensación es que lo más importante, hasta el momento, cuando se anuncia lo de Massa en términos energéticos, hasta el momento lo más importante es esto del BID, más los 900 que agrega el Banco Mundial, y seguramente la reunión con el fondo no va a generar ningún tipo de sorpresa y mucho menos de apriete. Creo, sin embargo, que el gran problema que ha tenido que solucionar Massa muy rápidamente son los hechos originados por la política. Primero, el tema de qué pasa con Cristina, qué pasa con el atentado, qué pasa con los juicios, y segundo, esto de la ley del odio que había trascendido, ¿no es cierto?, justo la noche anterior al que él viajara, y que lógicamente originó
me han contado, es el traslado por parte de la gente que estaba en Estados Unidos, informándole al Ejecutivo sobre la inquietud que estaba allá y que esto no ayudaba a las negociaciones económicas. Por eso la vocera presidencial salió a decir explícitamente: no estamos estudiando ninguna ley, ningún proyecto de ley del odio ni nada que se le parezca. En la primera conferencia de prensa, lunes temprano, para tratar precisamente de despejar el ambiente y no que aparecer como responsables del fracaso de negociaciones, que por supuesto son mucho más importantes para las efectividades conducentes de lo que estamos viviendo. Igual, Miguel, esto que decís vos, que ha tenido que soportar las preguntas en Estados Unidos, yo te digo, se ve que la ha soportado muy bien, porque la bolsa en Estados Unidos, Argentina, estalló, bajó, es decir, lo que piensan allá, claro, lo que piensan allá en realidad es que este intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner le hace bien a la Argentina, porque posiblemente no esté más el 10 de diciembre del 2023. Me parece a mí que no estoy hablando de vidas, no estoy hablando de vidas, no estoy hablando de vidas, estoy hablando, no digo porque por ahí lo toman diferente. Estoy hablando de política y política económica. Creo que claramente hay una sensación generalizada, creo que el propio oficialismo también la tiene, de que el 2023 hay cambio de signo político y económico, tal vez, político fundamentalmente, en la titularidad del Poder Ejecutivo. Por eso hay que llegar, y por eso sería muy importante que hubiese en este marco de lo que nos queda por delante algún tipo de acuerdo mínimo. No estoy planteando el acuerdo político, económico y social que siempre reclamamos, sino 4 o 5 puntos de mínima que nos permitan llegar al 2023 y al cumplimiento de los mandatos electorales y constitucionales tal cual está establecido, de la mejor manera, al menor costo posible en términos sociales, porque cada vez que se producen peligros como los que hemos estado transitando, donde primero íbamos a default, logramos parar, después íbamos al choque del iceberg, ¿no es cierto?, con arriba del Titanic, y se logró aparentemente frenar en los últimos días. Bueno, me parece importante que hubiese 4 o 5 puntos que nos permitieran aferrarnos a esta política de reducción de daños, porque si no, obviamente, los peores escenarios llevan a los mayores sufrimientos de los sectores más débiles de la sociedad, que son los que tienen menos espalda para resistir. Es por eso que inclusive, te diría yo, cuando hablamos la última vez, yo te comentaba que lo de Rubinstein, que en definitiva se llega por descarte porque los economistas amigos de Massa no quisieron aceptar, y explicamos por qué no quisieron aceptar. Porque en los marcos de un análisis futbolero como el que nos gusta hacer, acá vos podías ganar, empatar o perder con el desafío de Massa. Los amigos de Massa, economistas, le daban el mayor grado de probabilidad a la derrota. Por eso no aceptaron. ¿Qué sería la derrota? Y esto de cara a futuro. La derrota hubiera sido, obviamente, que la inflación mensual pasara a 2 dígitos. Ya está superado los 3 dígitos actuales, pero hubiese un proceso de aceleramiento hiperinflacionario que llevara adelante la necesidad de efectuar una mega devaluación, llamada Rodrigazo o como diablo sea, que esto implicara que entonces empezaran los saqueos, la gente en la calle, la necesidad de adelantar elecciones o una asamblea legislativa. Eso sería la derrota, diría. Me parece que el resultado de las primeras semanas, particularmente a partir de estos 2 hechos que hablábamos hasta recién: uno, la recomposición de reservas por parte de la liquidación del campo, del aceleramiento de la liquidación del campo, y segundo, el refuerzo de reservas que vienen del BID y del Banco Mundial, creo que han alejado transitoriamente, de manera contundente, el peligro de una devaluación inmediata. Dos preguntas en una. Nos olvidamos que en la semana que renunció el ministro anterior, iba a ir a Europa a tratar de solucionar el problema del Club de París. Batakis no viajó y
Massa todavía no se ni siquiera habló. ¿Qué pasó con esa deuda? Muy simple. Mientras el tema con el Fondo Monetario esté en paz, esté arreglado, el Club de París no hace conflicto de ninguna manera. O sea, el Club de París lo que te exige es que vos sigas cumplimentando los acuerdos con el fondo. Obviamente, nuestra representación allí, en Europa, ¿no es cierto?, ante el Club de París, está haciendo los deberes chiquitos y seguramente en muy pocos días vamos a conocer que alguna misión, ni siquiera creo que sea necesario que viaje Massa, pero tal vez Rubinstein encabece alguna delegación allá, vayan a hacer los cierres formales de la cosa, de la continuidad del proceso digamos, refinanciación de los acuerdos que tenemos. La otra pregunta, vos que sos conocido, amigo de Rubinstein, en Estados Unidos le están pidiendo, efectivamente, aunque vos me decís se aleje la devaluación, acercar los tipos de cambio. Para acercar los tipos de cambio financieros en blanco con el oficial, tenés dos alternativas. O bajás los financieros o subís el oficial. El bajar los dos. Bueno, o los dos. Sí, pero el bajar el financiero con un dólar MEP 2.70, 2.73 como cerró ayer y el dólar tarjeta 2.50, sabés que el límite de hacia abajo del alto es 2.50. No te alcanza con bajar el financiero ahora. ¿Puede ser en cuotas? ¿Puede ser en cuotas la devaluación? Hoy estamos, después de mucho tiempo y ya por varios días, empezó la liquidación acelerada de agrodólares, estamos con una brecha inferior al 100. Esto es también exhibido en la misión en Estados Unidos como una convergencia de lo que se había comprometido y el punto en el que estamos hoy. ¿Estamos bien? No, pero no estamos peor que cuando fue la paz. Vuelve el ruido. El segundo elemento es que espero que en la grabación después no salga esto. Espero que en la grabación después no salga esto. No, acá no. El segundo elemento, que logren grabar. El segundo elemento es que sí va a haber dos aceleramientos peligrosos para la economía real. Peligrosos digo para la economía real, pero necesarios en la línea de lo que vos preguntás. Uno, la alternativa de la devaluación en cuotas o del acercamiento en cuotas, a mi juicio, va a ser reemplazado por un aceleramiento del crawling peg, es decir, del proceso de devaluación oficial del dólar oficial. Que ya lo hicieron de 0,21 a 0,31, ya lo hicieron 30% por día. Por supuesto, yo creo que ahora se van a poner al nivel, al día siguiente que se conozca la inflación, vamos a conocer dos datos. El primer dato es a cuánto va a ser la devaluación diaria para ver si se coloca igual o por encima de la inflación. Y segundo, vamos a conocer el aumento de tasas. Por eso te decía que esa noticia, para los que estamos y laburamos en la economía real, es una noticia preocupante. Ahí hay una pelea que ya es pública entre Pelle, que quiere lógicamente, en acuerdo con Massa, aumentar la tasa, ¿no es cierto?, y llevar a un reconocimiento de que ya estamos casi en el 100, y por otro lado, de Mendiguren, que es un hombre más vinculado precisamente a los sectores industriales, que dice que se opone abiertamente. Creo que van a terminar saldando una situación en donde no me extrañaría que la tasa, el aumento de la tasa, termine empatando a la inflación y quedando posiblemente en los mismos términos en que se produciría el proceso de devaluación del dólar. Si esta convergencia, inflación, devaluación oficial y tasa se hace, llamale así, convergente, puede que ese sea el punto de equilibrio que evite la mega devaluación. La otra pregunta, y vamos a tratar de las respuestas cortas, o ya hace 30 minutos. Apareció en la política online esta mañana que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos le pidió a Massa el miércoles un bono
con Europa, un swap energético entre Argentina y Europa, un swap energético, la creación de un bono para que compre Europa, y etcétera, etcétera, etcétera. Con tus amigos de la embajada, ¿pudiste hablar algo? No he escuchado nada. Y no he escuchado nada al respecto. Es una vieja idea que anda dando. Esto es una propuesta, pero esto es una propuesta de Sullivan, ¿no? Estamos hablando el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Le propuso este miércoles a Sergio Massa que Argentina desarrolle un instrumento financiero de tipo swap que le permita canjear con Europa moléculas de gas presente por gas licuado futuro que sea provisto a Europa cuando esté financiado el gasoducto Vaca Muerta, y así, por ejemplo, en ese swap Europa te prestaría dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que son inteligentes los yanquis con el dinero ajeno. A ver, si uno mirara, te doy un dato tremendo, del 80% de las operaciones que se hacen en el mercado financiero, el 80% son especulativas, de naturaleza, ¿cierto? Son ingeniería financiera, como denominamos nosotros, los que estamos más vinculados a la economía real, ingeniería financiera. La misma ingeniería financiera con la que se muestra ahora, ¿no es cierto?, que ciertos presupuestos cierran. Algún dibujo importante. Bueno, y lamentablemente esto te lo dejo como título nada más para preguntarte para la semana que viene, que era parte importante de la entrevista con vos, es que hablábamos recién con Carlos Del Frade, diputado provincial, quien en C5N publicó el hecho de que la droga que fue a España, que incautada salió otra vez del puerto de Rosario, y el puerto de Rosario, y el puerto de Rosario, y el puerto de Rosario, donde nadie se hace cargo de las exportaciones que salen por el puerto de Rosario, ni el integrante privado, que son administradores del puerto, ni la aduana. No, nosotros no lo verificamos porque era maní, que venía en container. No, nosotros tampoco porque somos administradores. No, nosotros, nadie se hace cargo de estas cosas. Y vos como especialista en esto, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Tengo que decirte que todos los tipos que llevamos décadas laburando en el comercio exterior, estamos mirando con mucha preocupación todo lo que está pasando en la hidrovía, todos los mecanismos de reemplazo de los titulares. Sujerchuk aparentemente ha sido alejado del exintendente o el intendente no en funciones, como diríamos, ha sido alejado de allí. Nos preocupa que las autoridades de este nuevo ente no se hayan conformado, nos preocupan los tiempos que tarda y los presupuestos que se están planteando, nos preocupa alguna indefinición del gobernador de Santa Fe, que debería haber hecho llegar ya un nombre para que se haga cargo del tema de la hidrovía. Estamos esperando todavía la propuesta. Dicen que habría resuelto correrse de este tema. A nosotros nos preocupa muchísimo las indefiniciones al respecto, porque el alargue de esas indefiniciones, de la falta de una definición de una política concreta y clara al respecto, hace de que mientras tanto juguemos en el bosque mientras el lobo está. La verdad es que los organismos nacionales que deben intervenir no pueden estar en el aire esperando que haya designaciones para empezar a actuar. Yo creo que hay algunas responsabilidades que debieran discriminarse. Me hace acordar a lo que pasó con el ministro de Seguridad y el capo del AFI, ¿no es cierto?, en el atentado a la expresidenta. Es decir, todos se miran, pero nadie actúa. ¿Cómo es esto? Y nadie se hace responsable y no hay ninguna renuncia presentada. ¿Qué es lo que pasa? Miguel, gracias, Miguel. Te asimilo un tema con el otro. Sí, justo estamos a los 40 minutos y se corta el Zoom. Te agradezco. Chau, Miguel. Gracias a vos, Gustavo. Saludos a todos. Me alegra estar siempre con ustedes. Chau. Miguel Ponce.